Que Dios te bendiga. Hoy quiero hablarle a esa persona que está pasando por algo que no entiende o que sabe que vienen situaciones a su vida que no tienen quizás para él solución o para ella. Hay una persona en la Biblia que pasó por una situación bastante similar, una situación que quizás no entendía lo que iba a pasar en su vida, pero que hay alguien que le dice esfuérzate. Y quizás cuando tú escuchas la palabra esfuérzate, directamente tu mente puede ir al libro de Josué. Y de este personaje bíblico es de lo que vamos a hablar en este episodio. Y es muy interesante lo que pasa en la vida de Josué. Primero porque él tiene un acercamiento con Moisés, porque él no era un niño, él no era un joven, él era alguien que conocía incluso de la guerra, incluso de las batallas, de las luchas. Él era el comandante del ejército de Israel cuando quizás tú recuerdas que Aarón y Ur tomaron los brazos de Moisés cuando aquella gran batalla donde cuando Moisés levantaba sus brazos con su vara, el pueblo de Israel prevalecía, y cuando se le cansaban los brazos a Moisés y bajaba su vara, el pueblo de Israel comenzaba a perder en la batalla, y quien estaba comandando el ejército de Israel en ese entonces era Josué, como comandante del ejército. Y vemos cómo Aarón y Ur levantan los brazos de Moisés y entonces muchos conocemos la historia cómo el pueblo de Israel vence en esta batalla. Pero quien estaba en medio de esa lucha era Josué. Y por eso te estoy hablando hoy de que Josué no era un niño, Josué no era un joven que no conocía nada. Josué era un guerrero de Israel, el cual tenía conexión con Moisés, ese hombre que quizás le enseñó, que quizás le habló. Y luego de la muerte de este gran hombre de Dios, como lo era Moisés, le tocaba a alguien suceder a este líder del pueblo, y a Dios se le ocurre nada más y nada menos que llamar a Josué. Y es interesante cómo Dios llama a Josué. Es precioso también el modo en el que Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate. Pero antes de entrar en estos temas, de hablar de cómo esforzarse y demás, yo sé que quizás tú estás pasando hoy por situaciones complicadas en tu vida, como quizás las estoy pasando yo, como muchos la hemos pasado. Y yo quiero decirte que Dios no te va a trazar un mapa de lo que vas a vivir, pero Dios sí te promete estar contigo. El miedo es real. Puede ser que hoy tú te levantes y no veas un mañana, hoy tú te levantes y veas que los problemas te abruman y están en tu vida y están haciendo quizás bastante estrago, que hay situaciones en las cuales tú no encuentras solución, pero Dios promete que va a estar con sus hijos. Dios, así como le prometió a Josué que iba a estar con él, así también Dios nos promete a cada uno de nosotros que va a estar con nosotros. En el capítulo 1 de Josué, en el versículo 2 y 3, Dios le va a estar diciendo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le está diciendo a Josué ahí, mira, tú eres la persona que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tú eres la persona que yo escogí para que guíe a este pueblo. Ya tú conoces de batalla, tú conoces muchas cosas, tú estuviste durante muchos años al lado de Moisés, ahora te toca a ti comenzar esta carrera. Y es complicado, porque si nos ponemos en la vida de Josué, si nos ponemos en el lugar de Josué, podemos preguntarnos nosotros, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo guío tantas personas? ¿Cómo yo los llevo a la tierra prometida? Si Moisés era el hombre que tenía que hacer este trabajo, ¿por qué me toca a mí? Si yo no sé hacer nada, a veces tú y yo podemos presentar excusas delante de Dios y decir, bueno, ¿por qué yo? Si yo no puedo. Mira, Dios prometió que va a estar con cada uno de nosotros. No solo se lo prometió a Josué, y vemos en la palabra, y vemos a lo largo de la historia de Josué cómo él logra cumplir con el llamado de Dios, sino que Dios también a través de la palabra nos está diciendo a nosotros que nosotros podemos hacer las cosas en Él, que nosotros podemos lograr las metas que Él nos ha encomendado, y quizás también
Quizás no tanto las metas, pero sí los planes que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Josué enfrenta algo más grande que él. Josué enfrenta quizás su temor, porque Dios le va a decir más adelante que no tema y le va a decir que se esfuerce. Imagínate tú decirle a un general del ejército de Israel que estaba, como decimos, como dice un dicho que dice, está probado en las 7 batallas. Decirle a este general que se esfuerce. ¿Acaso un general no sabe lo que es ser fuerte? El problema es que este general, este hombre, ya tenía una encomienda más grande. Dios no ignoró su temor. Dios no ignoró que Josué pudiera tener temor al comenzar a guiar un ejército tan grande. Así Dios no ignora el temor que tú y yo podemos sentir cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones en nuestra vida. Yo he pasado por muchas situaciones en mi vida en las que he tenido miedo. Y yo sé que tú estás pasando o has pasado por situaciones en tu vida en las que has tenido miedo y has dicho, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo enfrento esto? Déjame decirte, Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Y si Él prometió que nos va a llevar a algún lugar, y si Él prometió que nos va a bendecir en el lugar donde nos puso, que nos va a guiar, Él lo va a hacer. La valentía bíblica no significa no tener miedo. La valentía bíblica significa obedecer a pesar del miedo. Yo sé que tengo miedo, yo sé que esto es difícil para mí, pero yo voy a obedecer y yo voy a confiar en Dios a pesar de mi miedo. Alguien dijo una vez que el miedo se siente, pero el miedo no gobierna. Tú puedes sentir miedo, pero ese miedo no puede gobernar tu vida. Tú tienes que tener, y yo tengo que tener, seguridad en la presencia de nuestro Dios. En el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entiende que Dios le está diciendo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le está ofreciendo a Josué seguridad en su presencia. Él le está diciendo, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. La promesa no era conforme a la capacidad humana de Josué, sino era conforme a la presencia de Dios. Yo no te dejaré ni te desampararé. Por donde tú vayas, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. De la misma manera que yo anduve, Josué, con Moisés, yo voy a estar contigo. De la misma manera que Dios le ha prometido a Josué que iba a estar con él, Dios nos está prometiendo a cada uno de nosotros que va a estar con cada uno de nosotros. No necesito yo saber todo, no necesito saber el lugar, no necesito un mapa, no necesito todas las coordenadas. Si sé, quién va conmigo. Yo sé que quien va conmigo es Dios. Yo sé que todas las situaciones que van a venir a mi vida quizás yo no las conozco. Yo sé que son difíciles. Yo sé que me voy a enfrentar a tantas cosas en mi vida que quizás me van a hacer dudar, me van a dar temor. Pero si yo estoy convencido quién va conmigo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todo va a ir mejor en mi vida. La fuerza que Dios nos manda a tener a cada uno de nosotros, ese esfuerzo que Dios nos manda a tener a cada uno de nosotros, no nace en la voluntad de nosotros de ser fuerte, sino que nace en la palabra de Dios. En estos versículos 7 y 8, que podemos hablar de ellos por muchas horas, Dios dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda, conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tú no puedes ir a ningún lado sin la palabra de Dios. Tú no puedes conocer a Dios sin la palabra de Dios. Tú no puedes obedecer a Dios si tú no conoces lo que Él manda a obedecer en su palabra. Tú no puedes preservar una vida y tener un propósito en tu vida si tú no conoces la palabra de Dios. Yo estoy perdido si no entiendo lo que Dios dice en su palabra. Donde gobierna la palabra,
el temor pierde fuerza. Tú quieres ser valiente, tú quieres enfrentar estas cosas que vienen a tu vida, comienza a buscar en la palabra de Dios. Este es el manual que tú y yo tenemos para conocer quién está con nosotros. Mira, en esta vida tú nunca vas a ver un mañana. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto. Tú no sabes qué va a pasar cuando tú salgas por la puerta de tu casa en la mañana, camino al trabajo, camino a la escuela, camino a cualquier lugar que vayas. Tú no sabes lo que va a pasar, pero tú sí sabes que en todo momento Dios está contigo. Medita, obedece y preserva la palabra de Dios en tu corazón, porque donde gobierna la palabra, el temor pierde fuerza. Tú y yo podemos tener miedo, pero lo vamos a vencer con la palabra de Dios. El mandato de Dios a Josué, en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo tú y yo podemos hacer que nuestro camino prospere, que todas las cosas nos salgan bien, si tú y yo no cuidamos la palabra de Dios? Si tú y yo no buscamos en la palabra de Dios, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios. Tú quieres que todo vaya bien en tu vida, comienza buscando en la palabra de Dios, porque dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Claro está que a veces tú y yo tenemos ese conflicto de no poder sentarnos a leer la palabra de Dios, a buscar en la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que comenzar a buscar a ese Dios que se revela a través de la palabra. Hay un mandato que Dios le da en el versículo 9 a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Aquí hay algo complejo porque Josué era un hombre esforzado, de 1000 batallas, que tenía valentía y se había enfrentado a muchas cosas en su vida. Pero Dios le estaba recalcando, a Josué y le había dicho 3 veces ya: esfuérzate por algo. Porque Dios sabía que si Josué no preservaba la palabra de Dios, si Josué no obedecía la palabra de Dios, si Josué no meditaba en la palabra de Dios, si Josué no entendía que las promesas de Dios no están basadas en capacidad humana, sino en lo que Dios es, Josué iba a fracasar. Aquí le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le está diciendo a Josué: todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, yo voy a estar contigo. Dios te envía, pero no te deja. Dios envió a Josué y Dios iba a cumplir su propósito en Josué. Dios conoce tus procesos y mis procesos. Dios conoce tus luchas y mis luchas. Dios sabe a las cosas que tú y yo nos vamos a tener que enfrentar en esta vida. Y Dios te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo en donde quiera que vayas. En el primer momento, Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le está diciendo: de la misma forma que yo trabajé con Moisés, que yo hice cosas en Moisés, yo voy a hacerlas en ti si tú obedeces mi palabra, si tú meditas en ella, si tú te esfuerzas en el poder de mi fuerza. No es el poder tuyo y mío, es en el poder de Dios. Por eso yo tenemos que mirarnos quizás un poquito en el espejo de Josué y decir: ok, Dios está conmigo, Dios no me ha dejado, eres mi fortaleza, eres el todo en mi vida y yo me voy a esforzar no en mí, sino en lo que Dios es. Entonces, si tú y yo comenzamos nuestros días así, si tú y yo comenzamos a ver la vida de este modo, como Dios se la está presentando a Josué, todas esas luchas, todos esos procesos, todo ese caminar al cual nos vamos a enfrentar en nuestra vida, va a ser mejor en Dios. Yo no te quiero decir en este momento que todo va a ser color de rosa y que la vida tuya va a ser ahora toda una explosión de bendiciones y no va a venir nada malo a tu vida. Mira, el hecho de estar vivo va a traer y de vivir en este mundo va a traer
problemas a nuestra vida, va a traer situaciones a nuestra vida. Nos vamos a endeudar, vamos a tener hambre, vamos a pasar necesidades, vamos a sufrir persecución, vamos a tener problemas en nuestra vida y con nuestra familia que incluso no vamos a saber cómo resolverlos. Yo te voy a decir hoy, en Dios se llevan mejor las cargas. Imagínate que tú estés atravesando por lo que estás pasando hoy y no tengas a Dios, y no tengas una fe, y no tengas una esperanza. Al menos tú y yo tenemos a Dios. El mundo no tiene a Dios. Al menos tú tienes la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con la Biblia? ¿La vas a dejar a un lado cuando estás pasando por estas situaciones tan difíciles por las cuales tú pasas y yo paso? Vamos a dejar la palabra de Dios tirada a un lado y no buscar una solución real para nuestra vida en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Tú no caminas solo. Hoy te exhorto a que des el próximo paso. Hoy te exhorto a que camines un paso más en Jesús, en su palabra, a que mires la vida de Josué y digas, esta palabra también es para mí. Esta palabra es para que yo me esfuerce y comience a correr la carrera de la fe como no lo había hecho antes. Comience a dejar las cosas como no, las cosas pasadas y comenzar a buscar o hacer las cosas como no las había hecho antes. Yo quisiera que tú en esta hora comiences a mirar las bendiciones que Dios tiene para ti si tú le sigues, si tú le sirves. Yo quisiera tener una oración por ti hoy. Quisiera que tú medites en la palabra de Dios y comiences a buscar en el poder de la fuerza de Jehová de los ejércitos. Porque Él te dijo que no te dejará, que no te desamparará y que estará contigo a donde quiera que vayas. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos esfuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos más que vencedores en ti, Jesús. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas con cada una de las personas que está escuchando este mensaje, que sea tu palabra, Señor, la que esté hablando a sus vidas, Señor, y que puedan, Señor, esforzarse en ti, Señor, y no en el mundo, no en sus fuerzas. Señor Jesús, te pido en esta hora que tú mires el dolor, que tú mires la situación por la cual está pasando esta persona. Y te pido, Señor, que des la respuesta en su tiempo y que le ayudes a ser valiente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu vida. Y recuerda, esfuérzate en la palabra de Dios.